Un iPhone 4S de 16 GB a 1500 yenes, es decir, unos 14 dólares. Hola a todos chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Nunca pensé hacer este video. Saben que la temática del canal es de videojuegos, pero en una encuesta ganó celulares. Pero vamos a hablar de celulares, reproductores y cositas que de repente hemos visto por ahí en mis videos en las tiendas, pero no me he adentrado porque no eran videojuegos. Así que quiero que estén muy atentos y vean absolutamente todo para que me puedan recomendar futuros temas. Voy a dejar una meta de likes también para ver si seguimos este formato. No seguido, pero por lo menos una vez al mes sin afectar los videos de videojuegos. Lo he hecho al revés porque ahorita ya terminé de grabar ya. Así que vamos a viajar al pasado. No se olviden siempre revisar la descripción. Ahí están los grupos de compra y venta y todo esto de la comunidad retro. Así que ya saben, empecemos. Bueno hermanos, ya llegamos a la primera tienda. Este video va a ser diferente porque vamos a ver cosas que cuando hablamos de videojuegos no vemos. Es cierto que nos vamos a enfocar en los celulares, pero seguro al lado de los celulares hay audífonos, hay radios, hay Discman, hay Walkman. Así que estén atentos y en los comentarios me dicen de qué otra cosa que tenga que ver con tecnología o algo les gustaría que averigüe un poquito más. Por ejemplo, en esta vitrina no hay celulares, ¿no? Pero miren que hay. Todavía se ve bastante los reproductores de Sony, el Sony Walkman. Se ve hasta Discman todavía, mira, un Discman de Panasonic. Es decir, hay bastantes cosas curiosas. En caja todavía, miren. Aún se puede ver bastantes curiosidades, audífonos antiguos y todo eso. Así que me lo dejan ahí en los comentarios. Pero acá es la vitrina donde sí hay alguno que otro celular. Lamentablemente en este Jarof no se puede encontrar los celulares en caja. Ya he dado una vueltita y no hay. Hay algunos Jarof que sí tienen toda una caja azul llena de esos celulares antiguos, los típicos de los animes de principios del 2000, no sé si recordarán. Hay algunos Jarof que sí tienen. Dios santo, ¿cómo grita este hombre? Ahora ustedes me dirán, Akira, ¿y por qué no venden en todos los Jarof? Sencillo, ya los celulares no es como los videojuegos retro que todavía le pueden dar una segunda vida, sino la antena ya no capta la señal. Estamos hablando de 2G. Está hablando solo. Y bueno, sí, acá mi compañero me estaba viendo desde hace rato que estaba con la cámara y le llamaba la atención. Ya no soportó, hermanos, y se tuvo que acercar un rato. Lo curioso era de que hablaba solo, así que mejor no molestarlo. ¡Auxilio! Ese señor me estaba viendo desde hace rato. Como estaba haciendo algunas tomas a las cajas, ahora ya no se aguantó y dijo, es mi oportunidad. Le arruinaré todo el video. En fin, sigamos. Decía que estos celulares antiguos ya no se les puede utilizar para nada. Es decir, hay celulares sencillos, pero modernos, que son los que utilizan, digamos que las personas de edad actualmente, pero estos antiguos ya la señal no es igual. Así que muchos Jarof prefieren simplemente no almacenarlos. ¿Para qué? Por eso es algo complicado. Más que nada podemos ver siempre en las tiendas pues los iPhone. Por ejemplo, acá tenemos un iPhone 5S, un iPhone 5. Aquí está el 5S en caja, que son, digamos que celulares no tan antiguos. El más antiguo que podemos ver acá puede ser este Docomo de acá, que ni siquiera sé de qué marca es. Y estos de atrás, los Gratina 4G de au, ¿no? Que es una empresa de comunicaciones aquí en Japón. Son los únicos, una lástima. Abajo los iPod Touch, que es lo que más vamos a ver. Ya sé que el tema es celulares, pero solo para que sepan, de repente es lo que más se puede vender. Los iPod Touch todavía están muy vigentes. Los Nano, los Walkman de Sony. Miren ese Discman de los primeros. Bueno, en fin, no nos distraigamos. Como ya había explicado anteriormente, cada Jarof se dedica o se especializa en cierta cosa. Depende del dueño también. Por ejemplo, en este Jarof vemos mucho el tema de cámaras antiguas, esas cámaras de rollo. También podemos ver bastante sobre música, digamos que guitarras eléctricas, bajos eléctricos y todo eso. Pero de celulares, no. En este Jarof particularmente, no. Así que toca ir a otro. Pero antes les quiero enseñar algo. Miren, no sé si alguna tienda de antigüedad ha traído todo esto, pero miren cuántos teléfonos, no sé cómo lo conocen ustedes en sus países, déjenme en los comentarios. Yo los conozco como teléfonos de Ring, porque Ring. Sí, no me hagan caso. Pero en fin, son muchísimos. Seguro que alguna tienda de antigüedad los ha traído, no sé, algunos incompletos. Su precio es de $10 aproximadamente, de 9 a $10 todos. ¿Funcionan? En teoría, sí, ¿no? Yo los veo en bastante buen estado. En teoría creo que tendría que funcionar. Pero me pareció algo muy curioso. Esto no lo ves en otros Jarof, por ejemplo. Hay que tener suerte. De repente algún loquito viene y se los lleva a todos y mañana ya no están. Así que nunca se sabe. Y ese teléfono ese sí ya parece el del faro, para pedir ayuda.
Ahora sí, vamos a otro Hard Off para ver si tenemos un poco más de suerte. He llegado a un nuevo Hard Off y la situación sigue complicada, la verdad. Es uno de esos Hard Off que, miren, está bien escondido. Estamos en una esquina bien escondida y aquí está el sector de los teléfonos y todo lo demás. Hasta fax por ahí podemos ver. Así que tenía esperanza que en estos cajones haya celulares. ¿Y qué creen? No me había puesto a buscar, la verdad, celulares. No sabía que estaba tan complicada la situación. Pero lo que sí es de que sí hay sus cargadores. Miren, conectores de celulares antiguos. Algunos hasta en caja. Solamente he podido ver esto. Miren esto. El típico celular. Y encima lo tenía un niño. Ya de estos antes había muchísimos. ¿Cuánto está? 100 yenes. Lo tendré aquí. Aparte, miren aquí, por ejemplo. Tenemos hasta cargadores de ciertos celulares en caja. $2. Miren, para el FOMA. Hay conectores para todo tipo de celulares, de estos antiguos del principio del 2000, pero los celulares en sí, no. Ya los han mandado a mejor vida. Hermanos, más bien ahora que he estado viendo bien el celular, ¿saben de qué me he percatado? Que son de estos celulares de muestra, es decir, que normalmente las empresas, en este caso Docomo, colocaba en la vitrina para que la gente pueda verlos, pueda tocarlos, pueda saber de qué tamaño es, qué peso tiene. Sin embargo, no es un celular real. Es decir, no prende, ni siquiera la entrada del cargador acá abre. Es muestra nada más. Y por eso me imagino que le habrán dado a un niñito acá, Charizard. Así que fail. Pensé de repente comprarle un cargador para ver si todavía prende, pero no. Ahora, ojo, no se confundan. Gemu, que no existen celulares, entonces existen muchísimos. Pero estamos buscando primero, quiero ver si logro encontrar de los antiguos. Porque de iPhones, desde el 4, 5 y todos esos iPhones, hay muchísimos. Y otro Hard Off más, ya estoy perdiendo la esperanza de ver una caja de esos celulares antiguos, hermano. Estaba hablando con un encargado de esta tienda y le pregunté que por qué no había, y me dicen que desde que hubo el cambio de generación, muchas tiendas se deshicieron de los celulares, así que ya me imagino. Y me quedé un poquito anodadado con esto. Miren, hermano, qué timón. Mira, ya quisiera ya uno así, 35.000 yenes. Y el televisor de la Famicom, el SF1, sigue esperándome acá, miren. 50.000 yenes, $470. Ay, yo me endeudo. Lo malo es que no hay espacio. Pero bueno, vayamos a la vitrina de los celulares. Pues en el vidrio principal no hay nada, ¿no? Uy, miren, unos Skull Candy, el Supreme Zone, $55 en caja. Y de acá unos iPhone, pero no. Y allá en el vidrio de allá solamente son puros videojuegos. Pero hay otro vidrio al fondo, vamos a ver. Sin cortar, ¿ah? Sin cortar. Nos venimos por acá y es el vidrio como de la zona Yang, por decirlo de alguna manera. Ya saben, está acá al costado. Hay más variedad, de repente cosas menos cuidadas, pero hay más variedad. Y miren todos los... Ya vieron que acá los Wallman y los iPod Nano aún se pueden encontrar y muchísimo. Acabo de ver algo bastante interesante, ¿ah? Hermanos, miren, un iPhone 4S de 16 GB a 1.500 yenes, es decir, unos $14. Está decente, ¿eh? No sé si llevármelo para hacer la prueba. Pero ahora, por lo que veo, viene solamente el celular, es decir, el cargador lo voy a tener de adorno, hermanos, que para trancar la puerta. Necesito buscar el cargador. Y miren todas las cajas que hay de cargadores casi al fondo. Así que, bueno, de una vez, empezaremos. Creo que ya lo encontré. Creo que es este el cable. Creo que es este. Está 100 yenes, es decir, menos de $1. Preguntaré para sacarme la duda. No voy a comprar algo que no le dé. Así que llamaré al encargado. Vamos a ver. Y si funciona también. Que últimamente estoy con una suerte de locos. A ver, vamos a llamar al encargado y a enseñarle esto y a enseñarle el iPhone. A ver si encaja o no encaja. この iPhone で入ってますか？ただ入るけど、これもう壊れてるから使えないよ。ああ、そうだ。こっちの壊れてる。でバッテリーがダメだから、使えない。でこれは大きさ的にはこれである。これはこの携帯が壊れてるから使えない。わかりました。しょうがない。はい、ありがとうございます。Ya escucharon. La batería está mal. No enciende, es decir, le entra, dice. Claro, le puede encajar sopedazo, pero no va a cargar. Entonces por eso era el precio tan barato. Por suerte que llamé al encargado, porque la verdad no me di cuenta en la especificación que decía eso. Ni modo, vamos a seguir buscando.
Bueno, en realidad, como mencioné en el inicio del video, quiero buscar algo poco común. El iPhone 4 no era poco común, pero era algo a nada. No me dejan pasar, hermano, pero mejor no pedir permiso. Mejor mantengo mi distancia. No, él me hace daño, mucho. Hermanos, estamos en una nueva vitrina y miren la variedad de iPhone que hay en esta vitrina, Dios santo, hay muchísimos. La gran mayoría, como se habrán podido dar cuenta, son iPhone. Pero acá también en esta vitrina veo unos cuantos antiguos de Kyocera, que era uno de los reyes. Kyocera. Había uno que podía tomar forma de cámara. Por acá ya vemos un poquito más de Samsung, un poquito más de Android, que normalmente no hay. Sus precios están, bueno, regular, la verdad. Acá hay un Motorola que no había visto, por ejemplo, que ya no se vende prácticamente, $170. El G7 Plus, $170. Por ahí están viendo algunas imágenes para que vean más detalladamente la capacidad y el precio que tienen, ya que mencionarlo acá al costado de la caja, un poquito complicado. Pero me ha quitado la visión uno que está en caja, hermanos, y nunca había visto este celular, el Future Model, el Niche Phone S. ¿Qué demonios es eso, hermano? Me llama la atención. ¿Saben cuánto está? Está $28. ¿Qué dicen? ¿Lo compro? Como ustedes son unos malvados, sé que están diciendo que sí, y me llama tanto la atención que, bueno, vamos a ver, voy a hacer que me lo muestre. ¿Cómo que está? Niche Phone. Hermanito, ya salí de la tienda. Ya me he comprado el celular del grupo Niche. No puede ser. Es un celular salsero, hermanos. Un celular con sabor, con sabrosura. Vamos a ver qué tal. Una nueva tienda, seguimos buscando qué cosa de celulares hay, ¿no? En estas vitrinas. En las vitrinas principales, que ahorita están viendo unas imágenes que siempre están frente a la caja, normalmente están los últimos celulares, los últimos iPhone o a veces modelos limitados de celulares antiguos. Pero en esta ocasión no hay ninguno. Y acá, en lo que sería puertas a la zona Junk, que la zona Junk está ahí al fondo, acá están, digamos que, un poquito los sobrantes. Y es el primer Jaros que veo tanta variedad de iPod Touch. ¿Cuántos iPod y iPod Touch? Bueno, de los dos. Hay muchísimos. Y no es que sean baratos, pero hay muchísimos. Celulares como tal, no. Parece que acá solamente han puesto reproductores. El reproductor Olympus, hermano. No me acuerdo de este reproductor. Pero bueno, de celulares, nada aquí. En esta tienda no se contó con mucha suerte, pero ya vimos que en otras sí que se puede encontrar varios modelos. Pero, como quedó claro, la mayoría es iPhone, por no decir casi todos. Pero si buscas, se puede encontrar hasta el más clásico de los Sony Ericsson, que lo vi de pura casualidad. Seguro que muchos que están viendo el video lo han llegado a tener. También es más difícil, pero aún se pueden ver estos celulares de tapa que son tan conocidos en los animes japoneses. Están bastante bien cuidados, algunos están solamente $25, $45, algunos en caja. Pero lamentablemente hasta ahora no hay ninguna edición especial de este tipo de celulares que haya podido ver. Es complicado, ¿ah? Es complicado, pero son bastante baratos. Tenía la intención de comprarme uno, pero la verdad son celulares bastante simples, bastante comunes. Quiero encontrar algo que sea fuera de lo común. Y si se busca mucho, no en un día como ha sido el caso de este video, se puede encontrar ediciones especiales de celulares, como había enseñado anteriormente en no recuerdo qué video, que me crucé con una edición especial de Evangelion, que en este video no he tenido esa suerte, pero podría quedar pendiente, ¿no? No olviden dejarme en los comentarios ¿qué podría ser un futuro tema? ¿Podrían ser los iPod, que hemos visto que hay mucho? ¿Buscando alguna edición especial, como acabo de mencionar? ¿O comprar un celular barato y meterle juegos y qué capacidad llega a tener a qué precio? Así que no se olviden recomendarme. Estamos en la zona Junk de un Jaros cualquiera. Ahora, la pregunta. Los cases, curiosamente los cases se ven y mucho. Es decir, hay cases de celulares bastante antiguos, de celulares modernos, hay cases de todo tipo. Miren este case de Hello Kitty. Está, no logro ver, ¿ustedes ven? Yo no. Creo que 500 yenes, pero no estoy seguro. Está para el Galaxy S8. Ojo, no hay muchos cases para Galaxy. Está sellado, está bastante bien. Podrías encontrarte tus pequeñas joyitas en cuanto a cases, ¿no? Tampoco hay que tener mucha esperanza. ¿Qué es esto? Los típicos cases, estos transparentosos, algunos nuevos, algunos de segunda, algunos nuevos que parecen de segunda, porque como son amarillos ya se percudieron todo. Ay, de la Frozen, chicos. $1. Este es para celular de niño, no sé de verdad para qué diseño, pero bueno, ya saben, hay mucha variedad en cuanto a cases y en la mayoría de los Jaros. Miren este case, hermanos, ¿qué es esto? Pesa, ¿eh? Parece una roca. Miren esto. Es una roca este case. ¿Para qué celular será? No sé, para el celular de Hulk.
Estamos en una tienda nueva en donde no pensaba grabar, pero hay tantas cosas curiosas. No sé, miren, el VR Box. Esto es típico de esta zona donde están los celulares y todo eso. Miren, unos audífonos de Audio-Técnica. No sé si conocerán esta marca, pero está a $9. Miren, parlantes pensados para celular. Normalmente, miren, este es con Bluetooth encima. ¿Cuánto está? Aquí está su precio. $4. $4 su precio, hermanos. Ese tipo de cosas. Uy, ¿qué es esto? Este es el del duende. Este es el del duende de la fortuna. Miren qué es esto. Hermanos, $4 también. Unos un poco más decentes. Es decir, accesorios para celulares y todo eso. Hay muchos. Porque eso está en la zona de celulares. Está pensado para eso. Conectores de celular audífono. Miren este conector antiguo. Es decir, accesorios hay muchos. Estamos en otro vidrio. Y como pueden ver, pues la gran mayoría nuevamente son iPhone. Ya está eso cerciorado, que el 80% son iPhone. Y quería explicar algo. Por ejemplo, al costado de este iPhone 7 dice una A y una U. Ese es el operador, ¿no? Es decir, si compras este iPhone, solamente va a funcionar con el operador AU, es decir, con la AU. Hay otro que acá abajo, por ejemplo, dice SoftBank. Ese es otro operador, ¿no? Y también está la Docomo. Entonces, y hay algunos que son abiertos, es decir, están liberados. Es depende, ¿no? La gente tiene que fijarse muy bien en eso. Y miren este pequeñín de acá. ¿Y este? $100, ¿ah? Jelly SIM. Este es abierto al parecer. Es decir, no hay ninguna operadora en sí. Bien pequeñito, ¿eh? Parece mi dedo gordo. Recuerden que tienen que estar atentos a los precios que estoy enseñando, porque a veces mencionar todos es un poquito de dolor de cabeza. Pero ahí ya están viendo las imágenes. Dejamos una vez más ese vidrio y este es otro. Consolas, como siempre. Y aquí, miren, un iPhone 6 de SoftBank a $140. Y miren, un clásico de Sharp. Está a $4. Y como ya se han podido dar cuenta también, todo lo que abunda son iPods, hermanos, iPods y Wallman y todos los reproductores de música. He visto unos reproductores de música muy raros que no los he mostrado acá. También audífonos súper raros que ya en un futuro video, si ustedes quieren, podríamos hablar de los reproductores de música, audífonos y todo lo que se puede encontrar en estos vidrios y en la zona Yankee. Ahí sí hay más que celulares. Yo recuerdo este Wallman de Sony. Está a $30 con MD. Aunque hemos visitado muchos Haroff, en realidad si quieren comprar un celular no es aconsejable ir a un Haroff. Si quieren probar suerte y de repente ver alguna cosa muy barata o algún diseño especial, sí. Pero si quieren un celular común, por decirlo de alguna manera, esta es la mejor opción, el Geo. Así que vamos a entrar para ver un rato. Y bueno, ya estamos dentro y como pueden ver hay una variedad de celulares realmente impresionante. Ya vieron que en el Haroff hay una pequeña vitrina donde se ven unos cuantos. Pues aquí en el Geo, en el Hipermedia o en el WonderGo también, que puede ser una buena opción, hay muchísima más variedad. No solo está separado por marcas de celulares a veces, sino por la línea. ¿Recuerdan que les había hablado del tema de los celulares para gente mayor? Pues aquí están. Y guardan el aspecto de estos celulares de hace 10, 15 años. Por ejemplo, hermanos, acá dice Sin Free, quiere decir que es libre. Puede funcionar para Docomo, AU, SoftBank, para cualquier línea. Y por fin vemos un Galaxy. Como verán, no se ha visto para nada casi en el Haroff. Todo era iPhone prácticamente y uno que otra marca. También por fin vemos aquel Huawei que me dicen que es muy popular en otros países. Aquí tampoco no se ve tanto. Acá después de iPhone lo que más se puede ver son Galaxy, sí, en tienda nueva, Aquos y Xperia, ¿no? Pero después poca cosa más. Y ya estamos en casa, hermanitos. ¿Qué tal? ¿Les pareció interesante el video? Así es, sí. El inicio y el final lo he hecho en el mismo instante. Aquí está mi celular Niche, hermanos. En parte del cuerpo. Que el copyright, hay que tener cuidado, como canta igualito. Gemo, ¿vas a probar el Niche? Sí, pero no en esta ocasión. Así lo voy a dejar con la miel, están muy mal acostumbrados. Capaz es el video que he pedido la cuota de likes más alta, pero si llega me sentiría muy seguro para seguir haciendo contenido que se aleje un poco de los videojuegos, y es una buena medición que me ayuda a saber que les gusta. Así, por favor, sáquense la mano de ahí y dejen su like, un sabrosito. Y en ese próximo video, o posiblemente un video entre semana pero en comunidad, un video oculto que dejaré el link en comunidad, así que activen la campana, estaremos probando el Niche. En esta oportunidad no hubo video oculto, ya que es un formato que recién estoy probando, pero si pasa la meta de likes, haré un video corto solo enseñando los precios de los celulares modernos, si es que lo desean. No se olviden seguirme en Instagram para desbloquear el pack. Estamos pronto a llegar a los 100.000. Y claro, dejar su like. Yo soy Gemu, la que está en las cuarentonas es la mujer sin rostro, y nos vemos en el próximo video. Adiós.